Continuando con Café Sin Rosca, damos la más cordial bienvenida al doctor Santiago Machuca, quien es abogado constitucionalista y parte de la defensa del doctor Freddy Carrión, preparando justamente la audiencia del día de mañana, audiencia que esperamos sea beneficiosa para el doctor Carrión. Doctor Machuca, muy buenos días, bienvenido, cuéntenos cómo está preparándose esta audiencia para el día de mañana. Buenos días, Cecita. Un saludo cordial a los amigos, amigas de Hoja de Ruta y específicamente de Café Sin Rosca. Bueno, la audiencia que tendremos el día de mañana en la Corte Nacional de Justicia justamente será en virtud del recurso de apelación que se presentó de la sentencia de primera instancia condenatoria de manera inmotivada que se dio en contra del doctor Freddy Carrión Intriago. Hay varios elementos que se han ido analizando, entre esos obviamente ninguna prueba que se analizó y que está dentro del expediente que llevaría a pensar sobre una culpabilidad en contra del doctor Freddy Carrión, pero asimismo de una serie de inconsistencias procesales que llevarían a argumentar una serie de nulidades desde el primer momento de la instrucción fiscal que se dio y incluso desde el momento de la detención del doctor Carrión. Ahora, no, obviamente, como todas las cosas que se han hecho en este país y en este caso, es probable que mañana también suspendan la audiencia o ya no. Bueno, no habría razones jurídicas por las cuales el tribunal tenga que suspender ya la realización de la audiencia dentro del recurso de apelación, pero obviamente el caos que se vive en la administración de justicia y esta inseguridad jurídica completa en la que estamos sometidos los ciudadanos de pie, porque lamentablemente los ciudadanos que tienen algún padrino, que son adeptos al poder político, prácticamente tienen todas las seguridades. Los ciudadanos de pie vivimos en una completa desprotección frente al sistema judicial y bueno, habría que esperar obviamente que este tribunal se instale y se proceda con la audiencia en este caso. Gracias, doctor Santiago Machuca. Yo quiero, bueno, primero agradecer por estar siempre en la defensa del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, y consultar el día de mañana, 10 de enero, se ha demorado ciertamente un año, 2 meses para que llegue la audiencia de apelación. ¿Es normal que se demore tanto una audiencia de segunda instancia? ¿Está dentro dentro de lo posible de no vulnerar los derechos de la persona que está detenida? Porque Freddy Carrión lleva 1 año, 8 meses detenido ilegalmente, está con la caducidad de la prisión preventiva ya cerca de 1 año, 3 meses, y ahora se ha esperado 1 año, 2 meses para que llegue esta audiencia de sentencia. ¿Qué esperamos al final del día de mañana, 10 de enero? ¿Que Freddy Carrión pueda estar libre siendo inocente? O bueno, como se cita, la justicia aquí es prostituida, yo siempre digo ese término, pero ¿cómo esperar el día de mañana para que el ex defensor del pueblo pueda salir en libertad? Gracias Priscila, y reitero siempre mi solidaridad en el compromiso de una defensa, de un grupo de abogados que ad honorem están enfrentando prácticamente todos los poderes y las mafias dentro del Poder Judicial. Sí, hay que decirlo, no es normal que se demore en la estructura de lo que establece la norma. Los procesos judiciales tienen que ser rápidos, expeditos, más aún en materia penal, por cuanto se está en riesgo de los derechos y sobre todo de la libertad de una persona. Pero en este caso no ha sido culpa de la demora de la defensa del doctor Carrión, sino de una serie de inconsistencias del proceso y una serie de inconsistencias incluso que pondrían en riesgo la imparcialidad de los jueces. Por eso es que la defensa del doctor Carrión ha presentado sendos acciones de recusación ante el tribunal, pero lamentablemente no han dado paso, es decir, no se ha garantizado la imparcialidad que debe tener un juzgador en el conocimiento de la sentencia de primera instancia. ¿Qué esperar? Esperar que el tribunal actúe en apego a derecho, actúe de manera imparcial y obviamente conozca las situaciones en las cuales el tribunal de primera instancia se extralimita y sin tener ninguna constancia fáctica, ninguna constancia real, procede a inculpar al doctor Carrión sin ninguna constancia de hechos que harían presumir que el doctor Carrión haya cometido este delito. Y obviamente conocer además las series de vicios, de nulidad que se han ido efectuando a lo largo de este proceso, partiendo desde la instrucción e incluso
que llevarían a una serie de situaciones irregulares, incluso presuntos delitos, en los que incurriría Fiscalía General del Estado. Doctor, lo que esperaríamos mañana entonces es la posible declaración de inocencia o el cambio de medidas. ¿Qué es lo que exactamente se esperaría? Estrictamente lo que se va a solicitar justamente hay un cambio de medidas en primera ratio, esto independientemente de que se conozca el recurso de apelación, pero vamos más allá, independientemente del cambio de medidas que procedería, porque incluso en el presente caso, el doctor Carrión está con un problema de salud que afecta su dignidad humana, que afecta y pone en riesgo gravemente su movilidad, operaría el cambio de medida, pero más allá, lo que operaría también es obviamente la declaratoria de inocencia, porque no existe ningún elemento que lleve a tener la certeza al tribunal de que existe la culpabilidad del doctor Carrión, o en su defecto una declaratoria de nulidad de todo el proceso e incluso que llevaría a que todo se retrotraiga a la fase preprocesal, es decir, a inicios de la instrucción fiscal, por cuanto las vulneraciones al debido proceso y al ejercicio del derecho a la defensa del doctor Carrión han sido atroces y obviamente no se puede dar un proceso en el cual, viciado desde un inicio, haya llevado a la culpabilidad del doctor Carrión cuando no existen elementos y cuando se ha vulnerado el debido proceso. La preocupación también que nos tiene a todos es que los jueces y prácticamente todo el pleno la última vez mandó a sancionar a los abogados. Esta es una manera de intimidar a los abogados de la defensa de Freddy Carrión, del ex defensor del pueblo, pero también estaría vulnerando los derechos de abogados particulares que de manera gratuita, como lo ha dicho el doctor Machuca, están defendiendo este caso. ¿Qué debe decir esto? Hay una persecución. Mañana posiblemente vendrán unas nuevas multas porque cada vez que hay audiencias siempre termina uno o dos abogados de la defensa, siempre terminan con multas enviadas al Consejo de la Judicatura. Son multas económicas en las que se piensa que van a callar o a silenciar a Freddy Carrión. ¿Están dispuestos a seguir solventando este tipo de multas que son ilegales, injustas, simplemente por el derecho de hablar y defender como tiene que ser a un cliente? Sí, hay que ser claros y la génesis del asunto parte del hecho de que este es un caso de persecución política. Al doctor Carrión le imponen una sentencia condenatoria sin ningún tipo de motivo por un tema de persecución política. ¿Por qué le persiguen? Le persiguen justamente porque el doctor Carrión fue el único que se atrevió a denunciar cuando era defensor del pueblo delitos de lesa humanidad que en ese tiempo cometieron autoridades de Fuerzas Armadas y autoridades de Policía Nacional en el gobierno de Lenín Moreno y bajo la administración del Ministerio de Gobierno de María Paula Romo. Hay que ser claros. Eso le ha costado al doctor al doctor Carrión estar más de un año privado de su libertad y a una familia privada de su padre, privada de su esposo. Bajo esas consideraciones, obviamente, los abogados que defendamos este caso de persecución política, que tratemos de defender al doctor Carrión, obviamente vamos a ser perseguidos. Y seremos perseguidos, obviamente, bajo estas actuaciones inclementes del poder que incluso dentro del proceso judicial nos han querido callar, nos han querido menoscabar. Y en mi propio caso, como recuerdo, cuando defendí uno de los habeas corpus, se me mandó a sancionar. Lamentablemente a los jueces les molesta muchísimo que se les hable con la verdad y que se les diga cosas que les duelen. Claro, ahora, fuera de todo, depende del resultado de mañana, pero ustedes continuarán con las otras acciones, como por ejemplo la acusación a la señora fiscal general del Estado por el tema del fraude procesal. Continuaremos no solo con la acusación, no solo a la fiscal general del Estado, sino existen otras autoridades dentro de Fiscalía y Policía Nacional a quienes seguiremos impulsando estas denuncias por fraude procesal y por otros delitos, pero también seguiremos con las instancias dentro del ordenamiento jurídico y también en instancias internacionales justamente para evidenciar esta vulneración y sobre todo esta persecución estatal al doctor Carrión que ha llevado a generarle graves daños a sus derechos y a sus intereses. Bajo estas consideraciones, obviamente, agotaremos no solo las instancias dentro del ordenamiento jurídico interno, sino obviamente ante instancias del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, como hemos venido impulsando.
Se dice que en la apelación solamente han apelado los abogados defensores de Freddy Carrión. La fiscal general del Estado no apeló, no sabemos el motivo por qué se dará esto, doctor. Se entiende que la supuesta víctima, que no tiene acusación particular, pero que quiere participar, ha apelado. Ella tiene derecho solamente a la reparación. Recordemos que la víctima pidió $21,000 para un tratamiento psicológico, porque supuestamente estaba muy afectada, $21,000 que no sabemos quién le cobra tanto, pero ¿a qué se da que no haya apelado la fiscal? Y si ella no apela, ¿cómo se va a desarrollar mañana la audiencia? Bueno, se entiende que si el día de mañana justamente es para fundamentar de manera oral ante el tribunal el recurso de apelación. La defensa del doctor Carrión ha sido la que ha impulsado y ha presentado el recurso de apelación sobre una serie de situaciones, no solo en el fondo, sino que evidencian vulneraciones del debido proceso y que acarrearían la nulidad procesal. Pero también, pero en este caso, en contraposición, la fiscal general no ha apelado. Y no ha apelado, entiendo, porque está conforme con la sentencia de primera instancia, por lo tanto sus actuaciones son limitadas en el recurso de apelación, simplemente teniendo que contradecir los argumentos que se llegan a presentar por parte de los recurrentes. En el caso, como bien se ha manifestado, la supuesta víctima, el recurso de apelación ha sido sustentado específicamente en lo que se refiere a la reparación integral, es decir, ellos están con otros tipos de intereses materiales dentro del proceso y llevarían a estar encaminados única y exclusivamente a esa situación. Mañana, el recurso de apelación en sí consiste netamente en valorar que no existe ningún elemento para que se haya declarado la culpabilidad del doctor Carrión, a más de las serias y atroces y perdón, expresión, y brutales violaciones al debido proceso que se han cometido. Pero ahí no entiendo mucho el tema, doctor. ¿Por qué la supuesta víctima eh, entra a la apelación? O sea, pero si ella no presentó Acusación. una acusación particular. Bueno, en este caso, dentro del proceso penal, la víctima obviamente tendría participación, en este caso, presunta víctima, tendría participación dentro del proceso penal. Pero aquí lo discutible más allá es la forma en cómo la defensa de la acusación particular ha llevado esta situación. Ellos no han apelado de la sentencia como tal. Ellos han apelado exclusivamente de la reparación integral. Y entiendo que sus alegaciones van por el lado de la reparación material, más no por otro tipo de situaciones, lo cual sí lleva a pensar o haría suponer de que aquí existe más un interés económico que de otro tipo de situación. Quieren recuperar tal vez los $47,000 que se encontraron dentro de la casa de Mauro Falconi y de la supuesta víctima, y que hasta la fecha tampoco se sabe absolutamente nada. Y que, por cierto, ¿no? Hay que decir que a partir de que se encuentra este dinero, se les quita celulares, computadoras, se comienza a cambiar las versiones de estas personas y tratar de inculpar al ex defensor del pueblo. Vemos como casos, hay un caso en particular en las redes sociales, por ejemplo, de un policía que supuestamente vecinos han detenido a este policía por estar acosando a una menor. Llega la fiscal y dice que como no hay videos de que se estuviera acosando, sino más bien de cómo los policías agredieron, de cómo los vecinos agredieron al policía, entonces está libre y más bien deberían dejar así. Recordemos el caso de Freddy Carrión, fue un tema de linchamiento mediático. El caso de Freddy Carrión, la fiscal dice que es un caso que es clandestino y que como prácticamente no se ve, no se puede ver nada en el video, pero que como se cambian los testimonios cerca de las 12 de la noche, entonces estaría inculpando. ¿Por qué para unos casos, Santiago, sí funciona la Constitución, sí funciona el derecho? Recordemos el tema del señor Salcedo, se aceptó en 5 procesos la caducidad de la prisión preventiva, en el señor del fiscal de Manabí, en la muerte o posible femicidio de la chica Naomi Arcentales, en cambio está libre, tranquilo, sin investigaciones y está trabajando con fiscales, más hasta hay un reconocimiento desde el Colegio de Abogados de Guayaquil hacia ese funcionario. ¿Por qué para policías? ¿Por qué para autoridades públicas que no son en contra del gobierno o que no se han puesto o no son piedras del zapato de los gobiernos de turno? Funciona todo, pero para Freddy Carrión específicamente no funciona absolutamente nada. Y no es que los abogados sean malos ni que lleven una mala defensa, pero simplemente quieren tenerlo preso. ¿Por qué, Santiago Machu? Bueno, en el país vivimos, y siempre eso es un ejemplo que pongo en la academia, vivimos una justicia de dos velocidades, una justicia sumamente rápida, ágil, eficaz,
y hasta, diríamos, inclemente contra las personas que no tienen poder, contra las personas incluso que se ponen en contra del poder. Pero tenemos una justicia sumamente débil y clemente con las personas que tienen poder, con las personas que de alguna manera por una actuación económica con los jueces o por algún rédito político que les lleva a beneficiarse de la actuación de los jueces, obviamente tienen ese tipo de clemencia y ese tipo de actuaciones sumamente en las cuales la justicia prácticamente mira hacia otros lados. Entonces, claro, un ejemplo evidente es el caso de la caducidad de la prisión preventiva. Al doctor Freddy Carrión ya se caducó el tiempo de prisión preventiva. Él debería estar defendiéndose en libertad y debería estar con alguna medida sustitutiva, incluso por la situación de salud que tiene. Esa misma situación ha sido valorada en otros casos, en otros imputados, incluso por delitos, ¿no? Como el que se está presuntamente queriendo incriminar al doctor Carrión, sino en delitos atroces, en delitos transnacionales, en delitos de delincuencia organizada, en los cuales sí se ha aplicado esta caducidad de la prisión preventiva. ¿Por qué en el caso del doctor Carrión no se aplica ese mismo criterio? ¿Por qué en ese caso del doctor Carrión se hace un tratamiento diferenciado? Porque es un perseguido político, porque no es un preso común, porque es alguien que está siendo perseguido porque se atrevió a enfrentar al poder y por defender justamente a las personas ante las violaciones de derechos humanos que se dieron en octubre del 2019. Esto no le perdonan al doctor Carrión y este es el mensaje que quieren mandar para los defensores y para los luchadores sociales, que quien se atreva a enfrentarse al poder, a las mafias del poder, a las mafias de Policía Nacional, militares y al poder de turno, serán terriblemente castigados como se le quiere castigar al doctor Carrión. Ahora, doctor, una vez que se dé lo que pase mañana en la audiencia, y si es favorable, ustedes bueno, con Priscila también vendría la pregunta para ella, ¿han pensado en ustedes acusaciones particulares de la supuesta víctima? Bueno, habrá que valorar la estrategia procesal que se tenga que seguir dependiendo de los resultados del día de mañana. No podemos anticipar qué acciones judiciales en distinto ámbito serían impulsadas, pero habrá que analizar obviamente a partir de los resultados. Lo que esperamos, vuelvo a insistir, lo que procede en cualquier Estado de Derecho es que el día de mañana se le declare la inocencia del doctor Carrión, o cuando menos que se declare la nulidad de todo lo actuado y que se realice una investigación siguiendo las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa, y obviamente con la libertad del doctor Carrión. Bajo esas circunstancias tendremos que valorar justamente con el doctor Carrión y con la familia algunas actuaciones inmediatas a seguir. Doctor, y otra cosa, ¿no da un poco de dudas que dentro de del tribunal y de los jueces que están tratando este tema, están algunos que estaban en las ternas para ser presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura? ¿No será que por ahí quieren hacerse notar, digo yo, para que les tomen en cuenta? Mire, Cecitar, esto llama muchísimo la atención. Se supone que ser juez de una Corte Suprema, de una Corte Nacional, es un alto cargo, una alta distinción que llevaría incluso a quien integra eso a ejercerse de una manera proba y de una manera adecuada. Pero resulta que aquí es todo lo contrario. Es una Corte Nacional que todo el mundo quiere salirse corriendo, quiere salir corriendo. Entonces, bueno, tenemos jueces que quieren ser parte del órgano administrativo, quieren integrar el Consejo de la Judicatura. Tiene otro juez de la Sala Penal que quiere ser defensor del pueblo, defensor del público, perdón. Y en ese sentido tiene usted situaciones que prácticamente denostan el ejercicio pleno de la Corte Nacional de Justicia. Entonces prácticamente no les interesa, sino están más bien desesperados por salir a otro tipo de cargos. ¿Por qué será? ¿Qué estará pasando al interior de la Corte Nacional de Justicia? ¿O será que las propias actuaciones de todos los jueces que integran la Corte Nacional de Justicia les ha llevado al caos y el descalabro que están viviendo?
este Consejo de la Judicatura, en el cual también nosotros hemos denunciado, en el caso de Freddy Carrión se denunció al presidente de la Corte, a un conjuez de temporal Javier de la Cadena, del cual el Consejo y el Pleno de la Corte Nacional no hizo absolutamente nada. Hemos visto una intromisión en la justicia, en el caso sobre todo del ex defensor del pueblo terrible, donde hemos visto la Fiscalía como ha forjado documentos, como la policía ha adulterado los partes policiales para crear esta falsa flagrancia, cómo se dan unos testimonios anticipados que no acusan realmente a Freddy Carrión de absolutamente nada, se cambian las versiones. Y bueno, un montón de nulidades que se puede encontrar dentro de este proceso, que son muchos. Y aparte de eso hay como unos 20, 30 procesos, creo que adicionales o paralelos al principal, de lo que nos ha tocado pelear para que den copias del CD, para que den copias del expediente, y que hasta la fecha realmente, hoy en la rueda de prensa que también nos va a acompañar el doctor Santiago Machuca a las 11 de la mañana aquí en Hoja de Ruta, hablaremos sobre también la denuncia constitucional que se va a plantear en contra del asambleísta Yesenia Guamaní, y también hemos creado el documental Jaque al Defensor, donde se contará toda la historia. Doctor Santiago, mañana a las 8:30 vamos a tratar de hacer un pequeño plantón en los exteriores de la Corte Nacional. A las 9 inicia la audiencia de apelación, veamos si se logra instalar o no, porque esta sería la cuarta vez que se hace un llamado. ¿Qué decirle a los ciudadanos sobre este caso, o cómo explicar que la justicia realmente ya no tiene credibilidad, pero en el caso de Freddy Carrión, a pesar que existen todas las pruebas de su inocencia, qué esperar de los jueces, ¿no? Mañana. Bueno, prácticamente a la ciudadanía, a las personas, hay que decirles que nadie cree que le pasará hasta que le toca. Entonces, prácticamente estas son situaciones que pueden pasar a cualquier tipo de ciudadano. Es decir, prácticamente un poder judicial inclemente, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa contra un ciudadano, y en este caso contra el doctor Carrión, no sería contra otros casos que están invisibles, contra personas que no tienen poder y que tienen que aguantar ese tipo de actuaciones arbitrarias y prepotentes de fiscales y de jueces. Obviamente, decirles que esto es un caso de alarma, porque mañana puede ser cualquiera de nosotros, mañana puede ser cualquier tipo de persona que se atreve a denunciar o que simplemente corrió con mala suerte de encontrarse o de ver algo que no debía ver, o simplemente de enfrentarse a situaciones en el orden concreto de la vida. Eh, Prácticamente nosotros, vuelvo a insistir, en un Estado de Derecho los jueces deberían fallar con absoluta imparcialidad, los jueces deberían observar todas las vulneraciones del debido proceso y recordarles a los jueces que el poder no es para siempre, que hoy están en el poder, que hoy están gozando de los mieles del poder, pero quizás mañana la vida les dé un vuelco y la circunstancia en la que se encuentren sean otras, y bueno, ahí la situación cambia por completo. Doctor, sobre la denuncia constitucional a la asambleísta Yesenia Guamaní, ¿qué se espera con esta denuncia? Bueno, aquí se ha pedido, entiendo, la asambleísta Guamaní es una autoridad pública, es una asambleísta de la República. Ella tiene que obviamente entregar información que está relacionada, en el caso de poseerla, en el caso de información que está relacionada con la vida íntima de una persona, con la intimidad de una persona. En este caso se ha solicitado, por cuanto la asambleísta, que fue una de las interpelantes dentro del juicio político, presentó algunos videos que incluso son reveladores. Algunos videos en los cuales, por ejemplo, se puede ver al ex ministro Falconi, en donde llama al ex ministro de gobierno, Gabriel Martínez, si no estoy mal, y le dice, Gabriel, nos pegaron. Y se oye y le dice, ¿quién les pegó? No sé, pero nos pegaron. Video revelador que incluso llevaría a pensar llevaría a concluir, mejor dicho, de que el doctor Carrión no tuvo nada que ver en ningún tipo de agresión. Él mismo reconoce que nos pegaron y que no sabe quiénes pegaron. Y le dice al ministro de gobierno. Hemos pedido, obviamente, si ella presentó, debe tener y debe indicar de qué fuente los consiguió, pero hasta el día de hoy la asambleísta Guamaní no se atreve ni siquiera a entregar esa información, siendo un derecho de las personas solicitantes. Bajo esas consideraciones se presentarán las acciones constitucionales en este caso, y obviamente en el caso de que por mandato judicial no se ordene la entrega de información que tiene, porque ya entregó una vez, debe tenerlo, si no lo entrega, esto llevará a las sanciones que incluso pueden llegar a la destitución de la asambleísta Guamaní.
Yo quiero con eso agradecer la participación del doctor Santiago Machuca, abogado constitucionalista, abogado defensor de Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, que está detenido ilegalmente 1 año 8 meses. Agradecer públicamente la colaboración gratuita de todos los abogados de Santiago, de todos los abogados que conforman esta defensa muy fuerte, muy valiente, porque realmente también les han perseguido, también les amenazan, les han multado, y eso es parte de la persecución que existe tras este caso. Esperemos que el día de mañana la audiencia pueda desarrollarse en derecho, pueda desarrollarse sin inconvenientes, pero con la convicción de, como ustedes lo han demostrado, de pelear por la justicia y la verdad, no solamente por Freddy Carrión, sino que demostrar de que se tiene que hacer justicia, de que se tiene que actuar en derecho y dejar de un lado las persecuciones políticas. Sus palabras finales de doctor Machuca. Bueno, muchísimas gracias, Priscila, Cecita, por el espacio. De nuevo, nuestra solidaridad, nuestro cariño con la familia Carrión Schettini, y esperemos que la noche termine. Justamente aquí hay un adagio que cuando la noche está más oscura es porque va a amanecer. Amanecerá y veremos, y amanecerá y se revelarán una serie de verdades en las cuales quienes tienen ahorita el poder y quienes han denostado y han tratado de humillar a las personas con su poder, pronto tendrán que responder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros estaremos pendientes hoy a las 11 de la mañana la rueda de prensa, y el día de mañana a las 8:30 pues prepararse para la audiencia en la que esperaremos los mejores resultados. Nosotros regresamos más adelante con más aquí en Café Sin Rosca. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido